Bueno, vamos al siguiente tema. Vamos a hablar de la clasificación de las articulaciones. En esta clase, pues vamos a hacer una introducción acerca de qué es una articulación. Vamos a hablar de los tipos de articulación, ya sea por su composición anatómica o fisiológica, y cómo es los diferentes tipos de clasificación que existen a nivel articular. Y por último, vamos a ver los anexos articulares, todas esas partes que integran una articulación y que también son muy importantes. Primero, vamos a empezar por definir qué es una articulación. Una articulación es la unión entre dos o más partes rígidas o más estructuras rígidas. Porque pensaríamos a simple vista que no, que una articulación es la unión entre dos huesos o más y ya. Pero resulta que van a participar otras estructuras, como son ligamentos, vamos a encontrar fascias, vamos a encontrar algunas membranas, cartílagos. Entonces, una articulación se me puede formar por la unión de un hueso, ligamento hueso, o también se me puede formar por la unión de un hueso con una membrana hueso, o también se me puede dar el caso de que me forma una articulación entre un cartílago y otro cartílago. O simplemente también se me puede formar una articulación entre dos huesos, como son los de las suturas del cráneo, que son articulaciones simples. Y también se me pueden formar complejos articulares. Los complejos articulares, encontramos un ejemplo, la articulación de la rodilla. En la articulación de la rodilla vamos a encontrar meniscos, vamos a encontrar cartílago articular, vamos a encontrar membrana sinovial, líquido sinovial, cápsula sinovial. Entonces, eso es un complejo articular porque van a intervenir muchísimas estructuras. Y una articulación simple es por la unión de dos huesos y pues intermedio solo hay tejido óseo o de pronto hay de pronto tejido cartilaginoso, pero no hay nada más. Eso sería una articulación simple. Bueno, esa es la definición de una articulación. Ahora sí, vamos a mirar la clasificación de las articulaciones. Las articulaciones las vamos a clasificar en dos grandes grupos. Esto, lo que ustedes están observando en la pantalla, viene siendo como una clasificación general en donde están todas las articulaciones acá metidas. Las articulaciones las vamos a clasificar por su movimiento. Cuando yo hablo o me refiero a una articulación por su movimiento, me estoy refiriendo al estudio fisiológico de esa articulación. Pero cuando yo me remito a su composición, me estoy refiriendo a su estudio morfológico, a la forma, qué estructuras conforman esa articulación. Por eso es que se me van a desprender de acá por su movimiento, se me van a clasificar en sinartrosis. ¿Por qué? Porque no tienen nada de movimiento. Ejemplo, las articulaciones del cráneo son un tipo de articulaciones sin artrosis, que no poseen movimiento. Encontramos las anfiartrosis. Son articulaciones que tienen la movilidad restringida, tienen algo de movimiento, anfiartrosis. Ejemplo, encontramos entre los cuerpos vertebrales de la columna lumbar. Entonces, la columna lumbar tiene muy poca movilidad. Y encontramos las diartrosis, que son las articulaciones que son móviles por excelencia, tienen gran libertad de movimiento. Entonces, por eso es que es por su movimiento, por su fisiología, que las vamos a clasificar en estas tres: sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. Pero cuando yo me voy a referir a las articulaciones por su composición, me estoy refiriendo a su morfología, qué estructuras la componen. Entonces vamos a encontrar articulaciones de tipo sinoviales, cartilaginosas y fibrosas. Las sinoviales, pues viene siendo el equivalente a diartrosis, es lo mismo. Entonces, si ustedes se encuentran en una bibliografía articulaciones sinoviales, entonces ustedes de una vez van a decir, ah, es lo mismo que diartrosis. Lo que pasa es que la diartrosis se están refiriendo a su fisiología y sinovial se está refiriendo a su fisiología.
pero sinoviales y diartrosis equivale a lo mismo. Lo mismo pasa con las cartilaginosas. Las cartilaginosas me están refiriendo a articulaciones que están formadas morfológicamente, pero equivale a lo mismo de anfiartrosis. Entonces, anfiartrosis y cartilaginosas son lo mismo. Cartilaginosas se está refiriendo a su composición anatómica, a su morfología. Y anfiartrosis se está refiriendo a su fisiología. ¿Qué movimiento realiza esa articulación? Y lo mismo va a pasar con las articulaciones fibrosas. Cuando digo que una articulación es fibrosa, me estoy refiriendo a su composición anatómica, pero equivale a lo mismo de decir que es una sinartrosis. Entonces, sinartrosis y fibrosas es lo mismo, equivalen a lo mismo. Entonces, una se refiere a su parte morfológica y a la otra se refiere a su estudio fisiológico. Y por su composición también entran las articulaciones óseas. Esas articulaciones óseas pues no son muy nombradas en las bibliografías, pero acá como vamos a hacer como una recopilación de todas las articulaciones con todos sus nombres, pues vamos a meter todo para que ustedes de pronto si se van a mirar en una bibliografía y encuentran un nombre diferente, pues entonces dirán, ah, no, es que es lo mismo y significa lo mismo que esto, entonces es lo mismo, entonces ustedes no se van a confundir. Entonces, vamos a hablar de este primer grupo de articulaciones por su composición, que son las óseas. En las óseas, pues vamos a encontrar que el tejido que se interpone entre los dos huesos es tejido óseo. Y pareciera que fuera un solo hueso. Entonces, en este caso tenemos el ejemplo del hueso esfenoides. Acá está el esfenoides desarticulado y así se vería en una vista superior y el hueso occipital. Todo esto sería el hueso occipital. Y en esta partecita es donde se me va a articular el esfenoides con el occipital. Se llama articulación esfeno-occipital. O también pueden llamarla occipito-esfenoidal. Es lo mismo. Y el tejido que se va a interponer acá en medio de estos dos huesos, pues es tejido óseo. Y este tejido óseo pues va a crear como una especie de soldadura que va a dar la impresión de que es un solo hueso. Entonces ese sería un ejemplo. Cuando encontramos ese tipo de soldaduras las conocemos como sinostosis. Sinostosis es la unión fuerte entre dos huesos. Y la craniosinostosis es pues el cierre temprano de las fontanelas. Que acuerdan cuando vimos las generalidades óseas que las fontanelas son estructuras de tejido fibroso que unen los huesos del cráneo para que cuando en el momento de nacer el bebé pues pueda pasar muy fácil por el conducto vaginal y pues se puedan estrechar esos huesos del cráneo. Y otro ejemplo que vamos a encontrar en articulaciones óseas van a ser la soldadura que encontramos entre los cuerpos vertebrales que me forman el sacro. Entonces son 5 cuerpos vertebrales que vemos acá que se me fusionan y parece que fueran un solo hueso. Y lo mismo vamos a encontrar en los huesos del coxis. Entonces los huesos del coxis también son 4, o algunas bibliografías dicen que son 3 huesos que se me osifican y se me fusionan. Y acá pues también se me forma otro ejemplo entre la articulación del sacro y el coxis, la sacrocoxigia se llama, articulación sacrocoxigia. Entonces, este es el ejemplo de articulaciones de tipo óseo. Bueno, si tienen alguna pregunta o algo, de pronto voy muy rápido, pues me dicen y de pronto dicen, no, que necesito que me repita esta partecita que no alcancé a anotar o no alcancé a entender muy bien, pues me dicen y nos Profe, devolvemos. ¿qué fue lo último que usted dijo? Articulación sacro, ¿qué? Bien, entonces el último ejemplo que di fue el ejemplo de articulación sacrocoxigia, entre el hueso sacro y el coxis, así se llama. Y la esfeno-occipital, también es otro ejemplo de articulación ósea. Profe, ¿cuál fue el anterior? Bien, esfeno-occipital Es, y no lo. sacrocoxigia. La unión entre los cuerpos vertebrales del sacro y la unión entre los cuerpos vertebrales del coxis. ¿Sí? ¿Sí era la pregunta o no era la pregunta? Bueno, ustedes me Sí, van profe. diciendo.
Profe, Listo. la fenoccipital unía, ¿cuáles eran esos dos huesos? ¿Me recuerda, profe? Claro, la esfenoccipital, entonces usted lo saca por su nombre, esfenoccipital, esfeno de esfenoides, y occipital, pues el hueso occipital, estos dos. Esfeno-occipital, sacrocoxigia, entre la unión de la soldadura de los cuerpos vertebrales y los cuerpos del coxis. Gracias, profe. ¿Listo? Bien, vamos entonces con articulaciones fibrosas. Entonces las articulaciones fibrosas también pertenecen a las articulaciones de tipo sinartrosis, que no tienen movimiento. Vamos a encontrar tres clasificaciones, tres subclasificaciones. Encontramos las suturas, las sindesmosis y las gónfosis. Pero por si fuera poco, las suturas se me van a seguir subdividiendo. Vamos a encontrar suturas escamosas, suturas dentadas, suturas armónicas y suturas de tipo esquindelesis. Entonces vamos a estudiar primero las suturas y vamos a ver cada una de estas, empezando por las escamosas. Las escamosas, pues entonces encontramos que son dos huesos que se me unen tallados a un corte de bisel. Un corte oblicuo perfecto que me va a unir dos huesos y se me van como a interponer. Entonces les explico esta imagen que estoy acá mostrándoles con el puntero. Este sería un corte coronal del cráneo. Este corte coronal, entonces podemos ver que acá el hueso, lo que está en amarillo, pues me representa lo que es el hueso parietal. Y lo que está esto, que está en rojo, me representa el hueso temporal. Entonces, para que se ubiquen de este corte coronal. Y este sería el corte oblicuo. Un corte oblicuo que me va a unir estas dos estructuras y se van a interponer. El ejemplo que encontramos en suturas escamosas, pues va a ser la unión o la articulación que se me forma entre el hueso parietal y el temporal. Se llama articulación temporoparietal. Articulación temporoparietal. Entonces es la unión de la escama, esta sería la escama del hueso temporal que me sirve para que encaje de manera de tipo corte bisel el hueso parietal. Entonces ese es el ejemplo que tenemos de suturas escamosas. Bien, cambiemos ahora. Suturas dentadas. Las suturas dentadas, estas suturas dentadas, también reciben el nombre de aserradas. ¿Por qué? Porque ustedes pueden darse cuenta de que acá encontramos unos dientes que asemejan una sierra o un serrucho. Y estos dientes pues van a engranar o van a encajar de forma perfecta uno con otro. Los ejemplos que vamos a encontrar en suturas dentadas o aserradas, pues va a ser la articulación frontoparietal. Entonces el hueso frontal con los parietales. Entonces eso es lo que yo les decía hace rato. Entonces encontramos frontoparietal, articulación frontoparietal, viene siendo lo mismo que sutura coronal. Entonces es lo mismo. También vamos a encontrar la sutura interbiparietal o sutura biparietal, que se me unen los dos huesos parietales, pero también me van a formar lo que es la sutura sagital. Y en la parte posterior encontramos la sutura parieto-occipital. Entonces los huesos parietales con el hueso occipital. Y pues también va a recibir el nombre de sutura landoidea. Estas suturas dentadas, pues ustedes la podemos encontrar acá arriba. Entonces este viene siendo el mismo corte que vimos antes, pero este es un corte coronal. Entonces la sutura dentada vendría siendo esta que está acá arriba. Esta sería la dentada. Bien, ahora hablemos de las suturas armónicas. Las suturas armónicas también reciben el nombre de planas. ¿Por qué? Porque dos superficies planas pues van a coincidir una con otra. Encontramos el ejemplo, la sutura internasal. Entonces, entre los huesos nasales, esta se llama sutura internasal o nasonasal, también recibe ese nombre. Encontramos otra sutura que se me une entre el hueso nasal y el hueso maxilar. Entonces, se llama sutura nasomaxilar. Y acá abajo, no se alcanza a ver en la imagen, la unión de los dos huesos maxilares. Se llama sutura intermaxilar. Entonces, esas serían el nombre de las suturas armónicas.
o también planas, porque ustedes pueden ver esa estructura es plana. Son dos caras planas que se me van a unir. Y por último, encontramos las articulaciones de tipo esquindelesis. Estas de tipo esquindelesis, vamos a encontrar que una espina va a encajar en una cresta. La cresta pues viene siendo como la ranura, ¿no? Entonces en este caso, el ejemplo que tenemos acá en esta imagen, este color verde, esto sería la espina. Profe, qué pena, me repite la esquindelesis. La esquindelesis, bien. Entonces la esquindelesis vamos a encontrar que una espina va a encajar o va a engranar en una cresta. Entonces la espina viene siendo acá, en este caso, en este ejemplo, lo verde. Y la cresta, pues viene siendo lo rosado. Vamos a encontrar un ejemplo de esquindelesis que se llama articulación esfeno-bomeriana. El hueso esfenoides con el bómer. Y ustedes pueden darse cuenta acá en este huesito amarillo, todo lo que está en amarillo viene siendo el hueso esfenoides. Y acá encontramos que el hueso esfenoides me presta la espina. Y esa espina pues va a encajar de forma perfecta en esta ranura que me da el bómer, que viene siendo la cresta. También encontramos otro ejemplo de esquindelesis que se llama articulación. Profe, disculpe, ¿me podría repetir la articulación? La primera articulación que nombró, la que se forma. El primer ejemplo de la articulación es que encontramos la esfeno-bomeriana. El hueso esfenoides con el hueso bómer. Esfeno-bomeriana se llama. Y el segundo ejemplo que les voy a dar de esquindelesis es la intermaxilo-bomeriana. Entonces, entre los dos huesos maxilares y el bómer, pues también me va a prestar una ranura. Esa es la que se ve acá abajo. ¿Puede repetir el nombre de la segunda? Sí, la segunda se llama articulación intermaxilo-bomeriana. Entonces ahí participan los dos huesos maxilares que se me unen en la línea medio sagital con el hueso bómer. Por eso se llama intermaxilo-bomeriana. Entonces también hay una espina y hay una cresta. Entonces la espina es la que me da el hueso esfenoides y la cresta me la da el hueso bómer para que encajen esas dos estructuras. Estas son esquindelesis. Bien, ahora pasemos a hablar del segundo grupo. ¿Sí se acuerdan? Porque el primer grupo eran suturas. Ahora vamos a hablar de la sindesmosis. Entonces la sindesmosis pues también pertenece al grupo de la sinartrosis, que no presentan movimiento. En este caso pues es la unión de hueso, membrana hueso o hueso, ligamento hueso, más que todo. Vamos a ver los ejemplos. Encontramos acá la tibia y el peroné. Entre la tibia y el peroné hay una membrana que se llama membrana interósea. Ese sería el primer ejemplo de un tipo de articulación de sindesmosis. Profe, qué pena, ¿es membrana, hueso y qué otras? Bien, membrana, hueso, membrana, hueso. Encontramos hueso, ligamento, hueso. Entonces encontramos esos dos membranas y ligamentos. Entonces la sindesmosis, para definirla así, sería el tejido que se interpone en la articulación. Encontramos que es tejido fibroso de tipo ligamento o de tipo membranoso. Y el otro ejemplo que vamos a encontrar es la membrana interósea entre el cúbito y el radio. Ahí ese es otro ejemplo. Acá encontramos este ejemplo entre la apófisis estiloides del hueso temporal y acá encontramos el hueso hyoides. El hueso hyoides, pues de ese no hemos hablado mucho, pero tenemos que hablar ahorita más adelante cuando empecemos a ver los músculos de la región supra e infrayoidea. Este hueso hyoides está suspendido en el cuello. No está articulado con ningún otro hueso, sino que él está sostenido por medio de membranas, de ligamentos y de músculos y de tendones. Y acá pues encontramos un ejemplo típico. Encontramos un ligamento que me une lo que es la apófisis estiloides del hueso temporal con el asta mayor del hueso hyoides.
y me forma una articulación que se llama articulación estilo y ioidea. Estilo y ioidea. Entonces es un ligamento que se interpone entre estos dos huesos, este que está acá. Hay otro ejemplo que vamos a encontrar que son los ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso, que me unen el sacro con el hueso coxal. Todos estos ligamentos que vemos acá. Y vamos a encontrar otro ejemplo también, es la unión de la escápula con la clavícula. Entonces ahí encontramos un ligamento que se llama conoide y otro que se llama trapezoide. Entonces es un ligamento que me va a unir lo que es la clavícula con la apófisis coracoides de la escápula. Y hay otro ejemplo acá entre la columna vertebral. Entonces entre las láminas de la columna vertebral vamos a encontrar un ligamento amarillo que me une las dos láminas. O vamos a encontrar otros ligamentos que están por encima de las espinas, de las apófisis espinosas de las vértebras. Entonces, esos son todos los ejemplos que encontramos de sindesmosis, que es un tipo de articulación que no presenta movilidad. Las gónfosis son articulaciones que se me van a presentar única y exclusivamente en las piezas dentarias. Entonces, es el único ejemplo que vamos a encontrar. Estas gónfosis, pues vamos a encontrar que el diente va a tener una raíz. Profe, ¿se presentan únicamente en las qué? En las piezas dentarias solamente. Únicamente en las piezas dentarias encontramos este tipo de articulaciones gónfosis. Entonces encontramos que el diente va a tener varias raíces. En este caso vemos 3 raíces de este diente. Estas raíces pues van a articularse en los alvéolos dentarios, que en este caso me va a prestar acá la mandíbula. Entonces acá los alvéolos dentarios. Y esos alvéolos dentarios van a estar unidos con las raíces por medio de un ligamento, que es ligamento periodontal. Entonces es un ligamento que vamos a encontrar alrededor de toda la raíz. Y va a estar entre la raíz y el alvéolo dentario. Esas serían las gónfosis. Bien, ya terminamos la clasificación de las articulaciones que no tienen movimiento, que son de tipo sinartrosis. Ahora vamos a ver la clasificación de las articulaciones que tienen poco movimiento, que hay poca movilidad. Son las articulaciones cartilaginosas. Esas articulaciones cartilaginosas las vamos a dividir en 2 grupos, la sincondrosis y la sínfisis. Y la diferencia que vamos a encontrar es que la sincondrosis vamos a encontrar que está formada por cartílago hialino y la sínfisis está formada por fibrocartílago. La sincondrosis, el ejemplo que encontramos es el disco epifisiario o disco de crecimiento en lo que es los extremos proximales y distales de los huesos largos. Entonces ahí Otra podemos ver el pregunta, ejemplo. ¿la sínfisis está conformada por ¿Qué qué? es lo de la La sincondrosis? sínfisis, sí, la sínfisis solo vamos a encontrar fibrocartílago. Y la sincondrosis vamos a encontrar cartílago hialino. Esa es una característica que nos diferencia si es sincondrosis o si es sínfisis. Profe, ¿cuál fue el ejemplo que dio en la sincondrosis? El ejemplo que tenemos en la sincondrosis es el cartílago de crecimiento o disco epifisiario. Lo encontramos solamente cuando el hueso empieza a crecer. Entonces, cuando ustedes recuerdan esa partecita de generalidades óseas que yo les decía que encontramos un cartílago de crecimiento y que más o menos hasta los 18 años nosotros crecemos. ¿Por qué? Porque ya ese cartílago después se osifica y ya no queda cartílago de crecimiento. Y el otro ejemplo que vamos a encontrar de sincondrosis se llama entre lo que es las costillas y el esternón, que hay un tipo de membrana que las une que se llama cartílago costocondral. Bien, estos serían los ejemplos de articulaciones cartilaginosas. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Profe, sí, ¿qué fue lo que usted dijo que tenía la sínfisis? Bueno, Que estaba formada la por... sínfisis. Y la sínfisis están formadas por fibrocartílago. Y la sincondrosis está formada por cartílago hialino.
Y un ejemplo de la sínfisis, me faltó dar los ejemplos de la sínfisis. Encontramos la sínfisis del pubis, ese viene siendo uno. Encontramos lo que es las articulaciones que se me forman entre los cuerpos vertebrales. Encontramos los discos intervertebrales. Esa sería otra clasificación y otro ejemplo de la sínfisis. Bien. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta de esa partecita? Pasemos a la siguiente clasificación. Ahora, la siguiente clasificación, bueno, acá ya cambiamos. Las articulaciones sinoviales. Estas articulaciones sinoviales son las que van a presentar gran movimiento, que se me pueden hacer movimientos de flexión, de extensión, de abducción, de rotación interna, rotación externa, circunducción. Estas articulaciones sinoviales todas tienen tienen características en común. ¿Cuál es la primera? Que las superficies no entran en contacto. Entonces, gracias a que encontramos cartílago hialino recubriendo lo que son los extremos proximales y distales de cada hueso, al momento de articularse, pues no va a haber un roce, va a haber una fricción. Cuando empieza un proceso patológico como una artrosis o empieza una artritis o una condromalacia rotuliana, entonces empiezan a sonar las articulaciones y parece uno como si estuvieran partiendo leña. Entonces, quiere decir que se están rozando los huesos y están desgastando ese cartílago hialino. Entonces, el cartílago hialino, la principal función que tiene es evitar la fricción articular. Además de eso, vamos a encontrar el cartílago articular. Ese cartílago articular pues lo vamos a encontrar en la cavidad articular. Y en la cavidad articular es donde vamos a encontrar el líquido sinovial. Ese líquido sinovial es el que me va a nutrir a ese cartílago. Y además de eso vamos a encontrar una cápsula articular. Esa cápsula articular va a estar formada por una membrana sinovial, que es una membrana interna que está acá de color rojo, y una membrana fibrosa, que es una membrana externa. Y por esas membranas, ¿sí? Estas sinoviales son las que tienen gran rango de movimiento, ¿verdad? Sí, esas son las que se mueven bastante. Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a ver todas las articulaciones sinoviales y vamos a ver todos los movimientos que ellas tienen. Bien, esas serían las características que tienen las articulaciones sinoviales. Ahora sí, vamos a hablar de la clasificación de las articulaciones sinoviales. Vamos a encontrar las trocleares y las trocoides. Estas dos son uniaxiales. Cuando yo hablo de uniaxiales, me estoy refiriendo a que estas articulaciones se van a mover en un plano y en un eje solamente. Ahorita vamos a ver ejemplos para que a ustedes les quede bien claro esa partecita. Vamos a hablar de articulaciones de encaje recíproco y condilias. Estas dos son biaxiales. ¿Qué quiere decir biaxiales? Que se me van a ejecutar el movimiento en dos planos y en dos ejes. Y vamos a encontrar las artrodia y las enartrosis. Estas dos, artrodia y enartrosis, son articulaciones multiaxiales. ¿Qué quiere decir multiaxial? Que se me van a mover en todos los planos y en todos los ejes. Y pues me pueden hacer movimientos también de circunducción. Bien, vamos a ver una por una, empezando por las troclear. Entonces las articulaciones troclear, ustedes también las pueden conseguir, que son articulaciones en bisagra. O también las van a conseguir que son articulaciones en gínglimo, en bisagra o en gínglimo, ¿sí? Cualquiera de esas dos se están refiriendo a lo mismo. Entonces, troclear, bisagra, gínglimo es lo mismo. Acá, ¿qué es lo importante en estas articulaciones? Vamos a encontrar que una superficie convexa va a encajar en una superficie cóncava. Entonces, la parte convexa pues viene siendo todo este cilindro. Este cilindro viene siendo la parte convexa. Y ese cilindro pues tiene que recibirlo una convexidad. Esta sería la parte cóncava. ¿Para qué? Para que me pueda dar el movimiento.
el movimiento, en este caso, a manera de polea, ¿sí? Entonces, movimientos de flexión y movimientos de extensión. Movimientos de flexión y movimientos de extensión. Es lo que se me presenta en estas articulaciones trocleares. ¿Qué ejemplos vamos a encontrar? Vamos a encontrar la articulación que se me forma entre el húmero y el cúbito. Se llama húmero cubital proximal. Porque acuérdense que también va a haber otra articulación que va a ser distal. Entonces esta sería proximal, húmero cubital proximal. Ese me realiza solo movimientos de flexión y de extensión, nada más. Vamos a encontrar las articulaciones que se me forman entre los dedos de las manos, se llaman articulaciones interfalángicas. Y también vamos a encontrar la de los dedos de los pies. También se llaman articulaciones interfalángicas de las manos y de los pies. Y otro ejemplo que vamos a encontrar de articulación troclear va a ser la articulación que se me forma entre la tibia, el peroné y el astrágalo. Se llama tibio-peronea astragalina. Así se llama esa articulación. Son 3 huesitos, pero ahí el pie lo único que va a hacer es que me va a hacer movimientos de plantiflexión y dorsiflexión, hacia abajo y hacia arriba. Son movimientos de tipo de bisagra. Acá pues encontramos que pues estos movimientos se me van a desarrollar en un plano sagital. Tibio, peroné, astragalina. Entonces la tibia, el peroné y el astrágalo. Tibio, peroné, astragalina. Esos movimientos se me van a desenvolver en un plano sagital. Entonces acuérdense de los planos, ¿sí? Entonces si yo pongo un ejemplo para que ustedes entiendan muy bien, de pronto si de pronto no les ha quedado bien claro el concepto de planos, entonces ustedes se ponen un cuaderno o una tabla al lado de su codo. Puede ser en la parte lateral o en la parte medial. Se ponen una tabla y hacen movimientos de flexión y extensión. Y ustedes se van a dar cuenta que ese movimiento de flexión y extensión se desliza sobre esa tabla. Entonces ese viene siendo el plano sagital. Pero para que se me dé el movimiento, tiene que estar atravesado por un eje. Si no, no se me daría el movimiento, el brazo no se me movería. Entonces esa tabla me la va a atravesar un eje transversal. Al atravesar, se me va a dar el movimiento, entonces me puede mover en flexión y extensión. Este sería el ejemplo de articulaciones trocleares, con su plano y su eje y qué movimiento realiza. Bien. Listo. ¿Tienen alguna pregunta de este tipo de articulación trocleares? No, profe, pero ¿podría ir un poquitico más despacio, por favor? Ah, bueno, listo. Voy a ir un poco más despacio. Gracias por avisarme. A veces me acelero un poco, pero no es mi culpa, ¿sí? Entonces voy a tratar de ir un poco más despacio. Bien, vamos ahora con las articulaciones trocoides. Lo que pasa es que son muchísimos nombres, ¿sí? Entonces una vez es como que, uy, tantos nombres. Pero ustedes no se preocupen por eso, porque el lunes vamos a hacer un taller de retroalimentación y vamos a hacer una actividad donde ustedes van a poder entender mucho más y hacer como un concepto general y poderse ubicar en qué articulación se encuentra, ¿sí? Que si es sinovial, que si es anfiartrosis, que es sinartrosis. Bien, pasemos a las articulaciones trocoides. Entonces, lo mismo, acá en las articulaciones trocoides vamos a encontrar una superficie convexa que forma un eje sobre la superficie cóncava. Ese eje pues viene siendo pivot, porque estas articulaciones también reciben el nombre de pivot o pivote. En este caso, el pivot pues viene siendo este palito que estamos acá, que estoy acá mostrando. Este sería el pivot. Este pivot pues viene siendo la parte convexa. Pero para que se me dé el movimiento de este pivot, pues tiene que encajar de manera perfecta en una concavidad. Entonces acá encontramos esta ranura que me presta esa concavidad. ¿Para qué? Para que me pueda hacer el movimiento de rotación. ¿Sí? Entonces eso es como cuando ustedes los ponen allá a batir el chocolate, entonces allá ustedes agarran el molinillo, creo que es que se llama, y entonces empiezan a hacer así. Entonces el monillo viene siendo el pivot y sus manos pues vienen siendo la parte cóncava para que se pueda dar ese movimiento de rotación.
O igual ustedes pueden también agarrar su lapicero y frotarlo en medio de sus dos manos. Entonces el lapicero viene siendo el pivot y sus manos vienen siendo la concavidad para que no se me vaya a salir ese pivot y pueda hacer ese movimiento de rotación. El ejemplo que vamos a encontrar en articulaciones trocoides, pues van a ser entre la primera vértebra y la segunda vértebra. La primera vértebra, pues ustedes ya saben que se llama el atlas. Y la segunda se llama el axis. Se llama articulación atlanto-axoidea. Atlanto de axis, axoidea de axis. Articulación atlanto-axoidea. Entonces acá ustedes se pueden dar cuenta de que el pivot viene siendo el diente del axis. Y la concavidad me la va a prestar la parte anterior, la parte interna del atlas. Entonces vemos el ejemplo acá, en la imagen que está acá en la parte inferior derecha, podemos ver una vista superior. Y acá esta partecita que está encerrado en rojo, ese sería el diente del axis visto desde arriba, una vista superior. Y acá podemos ver que la concavidad me la va a prestar el atlas. Entonces, por eso es que nosotros podemos hacer movimientos de rotación. Entonces, podemos mover la cabeza hacia la derecha y hacia la izquierda. Cuando nosotros hacemos ese movimiento, quiere decir que estas dos vértebras se me están rotando gracias a ese pivot y a esa concavidad que me presta el atlas. Otro ejemplo que vamos a encontrar en articulaciones trocoides va a ser entre el radio y el cúbito. Entonces, radio cubital proximal. Se llama articulación radio cubital proximal. Y ustedes se dan cuenta de que la cabeza del radio es el pivot. La cabeza del radio es el pivot. Y ese pivot pues va a encajar en una superficie cóncava. Esa superficie cóncava me la va a prestar esta partecita de acá, que va a ser esta escotadura que me da el cúbito. Entonces ahí va a encajar de forma perfecta la cabecita de radio con la escotadura acá que me da el cúbito. Y entonces ahí, ¿qué pasa? El cúbito va a girar en torno al radio. El radio va a girar en torno al cúbito. Y me va a dar lo que son movimientos de supinación, cuando yo llevo la mano hacia arriba como para pedir dinero, y movimiento de pronación, cuando yo entrego dinero. Entonces, ahí tenemos los ejemplos de articulaciones trocoides. Bueno, para ustedes, bueno, yo ya les di el primer ejemplo. ¿Ustedes en qué plano y en qué eje pensarían que se me dan esos movimientos de rotación? Bueno, si ustedes se colocan el plano, pongamos la misma tabla que ustedes utilizaron ahorita con el codo, se colocan esa tabla de forma horizontal en su cabeza. ¿Sería ese? Profesor, ¿sería frontal o coronal? No, Transversal. no, tampoco, porque ya son movimientos de rotación. Entonces, mire, hagan el ejercicio de colocarse la tabla que ustedes tienen, se la ponen en la cabeza. Hagan de cuenta que esa tabla va a atravesar lo que es el cuello. Así, de esa forma quedaría la tabla. Y me la va a atravesar un eje que va desde arriba hacia abajo, un eje vertical. Ahí sí se me podría dar el movimiento de rotación. Entonces el plano es horizontal, ¿no? Porque está atravesando el movimiento. El movimiento, acuérdense que el movimiento se va a deslizar en el plano. Entonces, como hacemos movimiento de rotación, entonces, imagínense esa tabla atravesando su cuello, haciendo el movimiento de rotación. Entonces está deslizándose el movimiento de derecha a izquierda. Pero para que se me dé ese movimiento, lo tiene que romper un eje que va desde arriba hacia abajo por todo el centro de esa tabla, que es un eje vertical. Bien, ¿sí les quedó claro?
Bueno, todo que hagan el ejercicio, después lo hagan ustedes, agarren una tabla y hagan todos esos movimientos. Y entonces acuérdense, en el plano se desliza el movimiento. Y el eje es el que lo atraviesa para que se pueda generar ese movimiento, porque si no hay eje no se podría generar ese movimiento. Bien, esas son las articulaciones trocoides, que es otra clasificación de las sinoviales. Ahora vamos a ver las articulaciones en silla de montar. Esas articulaciones en silla de montar ustedes las pueden conseguir también como encaje recíproco o articulaciones celar o celares. ¿Sí? En silla de montar, encaje recíproco o celares. Es lo mismo. ¿Sí? Entonces, cuando se refiere a celar, así dice, no, son las articulaciones en silla de montar. Que encuentran otra bibliografía. En silla de montar, pues son articulaciones celares. Que en encaje recíproco, pues es lo mismo. Entonces acá vamos a encontrar también que una superficie cóncava pues va a encajar en una superficie convexa. Entonces el ejemplo que yo les pongo es el de un jinete. Entonces el caballo, el lomo del caballo, la superficie del caballo es convexa. ¿Sí? La superficie del caballo es convexa. Ustedes la miran y es convexa. Y cuando se sube el jinete, las piernas del jinete vendrían siendo la parte cóncava. Así es que se engranan este tipo de articulaciones. Encontramos ejemplos. También tiene la forma de una parábola hiperbólica. Este ejemplo que está acá. Los ejemplos que encontramos es la articulación trapecio-metacarpiana. Este que está acá, trapecio-metacarpiana. Entre el hueso trapecio y el primer metacarpiano. Otro ejemplo que encontramos es la calcáneo-cuboidea. Entonces encontramos que el hueso calcáneo, esta sería la parte convexa, y el cuboides, esta sería la parte cóncava. Ustedes pueden ver que acá estos dos se me van a unir, me van a generar este tipo de articulación en silla de montar. Otro ejemplo que vamos a encontrar es la articulación entre el yunque y el martillo. Estos tres son los huesecillos del oído que se encuentran en el hueso temporal. El yunque, el martillo y el estribo. Entonces, en este caso, entre el yunque y el martillo se llama articulación incubus maleolar. Incubus maleolar. Entonces, ustedes pueden darse cuenta en esta partecita que el martillo me presta una concavidad. Esta sería la parte cóncava. Y acá el estribo me presta la convexidad. Entonces, acá vemos cómo es que se me unen estos dos huesitos. El yunque y el martillo. Bueno, esos serían los ejemplos que tengo de articulaciones en silla de montar. ¿Sí les quedó claro? Bueno, en silla de montar. Entonces, estas articulaciones me van a hacer movimientos de abducción y movimientos de aducción. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes cuáles creen que se me desenvuelve el movimiento de abducción y aducción? ¿Cuál sería el plano? ¿Sí? Entonces, por lo menos ustedes agarren su brazo y llévenlo hacia afuera. Y vuelven y lo acercan otra vez a la línea media. Acuérdense que los movimientos de abducción y aducción son los movimientos que se alejan y se acercan de la línea media. Entonces el plano, pues es un plano, obviamente que es un plano frontal, ¿no? Plano frontal. Y el eje que me lo va a atravesar, pues es un eje anteroposterior. Cuando se van los movimientos de abducción y aducción. Pero también se me pueden dar en este caso movimientos de flexión y de extensión. En este tipo de articulaciones, porque acuérdense que este tipo de articulaciones son biaxiales, se me mueven en dos planos y en dos ejes. Bueno, ¿listo? ¿Les quedó claro este tipo de articulación?
Profe, ¿cuál sería el otro eje en el que se movería? Bueno, el otro eje, pues entonces encontramos cuando es movimientos de abducción y aducción, pues sería un plano frontal con un eje anteroposterior. Cuando son movimientos de flexión y extensión que se me pueden presentar también en este tipo de articulaciones, pues encontramos el plano sagital con un eje transversal. Entonces, en todos los movimientos de flexión y extensión, sea el movimiento del que sea de hombro, de codo, de cadera, plantiflexión o dorsiflexión, siempre pues el eje y el plano va a ser el mismo, no va a cambiar, porque al fin de cuentas son movimientos de flexión y extensión y se me tienen que siempre desenvolver en el mismo plano y en el mismo eje. Bueno. ¿Puede repetir los ejes pero un poquito más despacio? Sí, claro. Bueno, voy a repetirle otra vez los ejes. Cuando se me dan los movimientos de abducción y aducción, entonces el plano sería un plano frontal con un eje anteroposterior. Cuando se me dan los movimientos de flexión y extensión, el plano sería un plano sagital con un eje transversal. Bueno, al final yo les tengo una tablita, un cuadrito, donde está resumido todo lo de los ejes, los planos y el tipo de articulación según su morfología. Listo. Vamos ahora con las articulaciones condilias. Este tipo de articulaciones tienen forma ovoidea. Y pues acá es que esta articulación se me forma por medio de un cóndilo que se me va a articular en una cavidad glenoidea. Entonces, las condilias tienen forma ovoidea. Entonces también pueden encontrar ese tipo de articulaciones ovoideas. Ahí inclusive hay otras literaturas que dicen que en forma de huevo, pero ya suena como muy brusco ese término, ¿no? Pero así es, en forma ovoidea. Entonces vamos a encontrar un cóndilo semiarticula en una cavidad glenoidea. El ejemplo típico que vamos a encontrar es la articulación de la primera vértebra, que viene siendo el atlas, con los cóndilos del hueso occipital. Entonces los cóndilos del hueso occipital me los va a recibir esa cavidad glenoidea de las caras articulares superiores del atlas. Entonces se llama articulación atlanto-occipital. El atlas con el occipital. Atlanto-occipital. Otro ejemplo que vamos a encontrar, entonces, son los cóndilos del fémur, que se me van a articular en los platillos tibiales de pues, la tibia. Se llama articulación fémoro-tibial. Fémoro-tibial. Y otra articulación que vamos a encontrar es la que me forma los famosos nudillos. Cuando ustedes empuñan su mano, sobresalen unos nudillos. Esa se llama articulación metacarpofalángica. Articulación metacarpofalángica, la de los nudillos. Y también la radiocarpiana, entre el radio y los huesos del carpo. Bueno, esos son los ejemplos que tenemos de articulaciones condilias. Estas articulaciones condilias también son biaxiales. Entonces, ¿quién quiere decir? Que se me van a mover en dos planos y en dos ejes. Vamos a encontrar que se me dan movimientos de flexión y extensión y movimientos de aducción y abducción. Entonces, lo mismo que las articulaciones anteriores. El mismo plano y el mismo eje. Articulaciones condilias. Bien, vamos a pasar a la siguiente clasificación. Encontramos las articulaciones planas. Estas articulaciones planas también reciben el nombre de artrodia. Entonces, cuando encuentran unas articulaciones artrodias, se están refiriendo a articulaciones planas. Estas articulaciones planas, pues me van a hacer solo deslizamientos. Acá, pues ustedes pensarían que estas articulaciones planas, bueno, estas articulaciones planas, pues se me van a deslizar también
pues en todos los planos y en todos los ejes, ¿no? Sí, porque se van a deslizar hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia los lados. Entonces se me van a mover en todas las direcciones. Entonces ahí es donde van a entrar todos los planos y todos los ejes de nuestro cuerpo a funcionar. Pero son movimientos muy cortos y muy sencillos. Pero son movimientos, son articulaciones que tienen gran movilidad. El ejemplo que vamos a encontrar es la acromioclavicular, entre el acromión y la clavícula. Ese es el primer ejemplo. Otro ejemplo que vamos a encontrar es entre los cartílagos de la laringe. Este que está acá, toda esta estructura es la laringe. Esta es el cartílago tiroides, el que ustedes conocen como manzana de Adán, que es el que se nos protege más a los hombres que a las mujeres. Sí, cuénteme. El primero era entre el acromión y ¿qué más? Entre el acromión y la clavícula se llama articulación acromio-clavicular. Y el segundo ejemplo, entre los cartílagos de la laringe, el cartílago tiroides, manzana de Adán, y el que está acá abajito en forma de anillo, se llama el cartílago cricoides, se llama articulación cricotiroidea. Cricotiroidea. Esto lleva H intermedia de hueso yoides, tiro y yoidea. Y el otro ejemplo es en la columna vertebral, se llama articulación cigoapofisiaria. Cigoapofisiaria quiere decir que entre las apófisis articulares de cada vértebra. Entonces, esos son estos ejemplos que vemos acá. Cigoapofisiaria. Entonces, ese sería el ejemplo de articulaciones planas. Bien. Entonces ya saben, ¿no? Articulaciones planas, todos los planos y todos los ejes. Entonces son articulaciones multiaxiales. De pronto yo creo que me confundí un poquito al principio que les expliqué esos planos y esos ejes, pero no. Estas son articulaciones planas, se me mueven en todos los planos, en todos los ejes. Son multiaxiales. Bien, ahora sí, vamos a las articulaciones esferoideas. Encontramos lo mismo, que una estructura cóncava va a encajar en una estructura convexa. Entonces, lo convexo pues viene siendo toda la circunferencia, ¿sí? Toda esta bolita es lo convexo. Y lo que me lo va a recibir es la concavidad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a encajar ahí. Los dos ejemplos que vamos a encontrar es la articulación entre el sacro, y el fémur. Se llama articulación, pero ya me acuerdo, coxofemoral, ¿sí? Articulación coxofemoral entre el sacro y la cabeza del fémur. Entonces la cabeza del fémur viene siendo todo lo que es la parte convexa y me lo va a recibir el acetábulo del hueso coxal, que viene siendo toda la cavidad cóncava. Y lo mismo pasa en articulación glenohumeral. La glenohumeral, entonces vamos a encontrar, o escapulohumeral también se llama, articulación glenohumeral o articulación escapulohumeral. La escápula, entonces ustedes se dan cuenta que me presta acá esta parte que se llama cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea pues es la parte cóncava y la parte convexa pues es la cabeza del húmero. Y pues estas articulaciones esferoideas también son muy multiaxiales, igual que las planas. Se me van a mover en todos los ejes, en todos los planos se me van a mover. Me van a hacer todos los movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, rotación, circunducción. Todos esos movimientos se me van a dar en este tipo de articulación. Bueno, ¿alguna pregunta de articulaciones esferoideas? Listo, esta ya es la última clasificación. Ahora vamos a ver los anexos articulares de las articulaciones sinoviales. Esos anexos articulares vamos a encontrar el rodete articular. Esto que está en color verde es el rodete articular. Ese rodete articular lo que hace es aumentar la superficie articular.
¿Para qué? Para que la cabeza del húmero, en este caso un ejemplo, ¿no? Puede ser la cabeza del húmero o puede ser la cabeza del fémur, no se me vaya a salir tan fácil. Cuando se sale la cabeza de esa superficie articular, decimos que esa persona sufrió una luxación o una subluxación, lo que ustedes conocen que se desombró y que se le salió el hombro, entonces que hicieron un movimiento hacia atrás, hacia adelante y así brusco para poder volver a ingresar esa cabecita donde se salió. Entonces esa superficie articular, gracias al rodete articular, va a prevenir ese tipo de patologías. Otro que encontramos son las bolsas sinoviales o bursas. Generalmente cuando esas bursas se llenan de líquido, pues se inflaman, se conoce como una bursitis, esa es la patología. Y pues todas las articulaciones sinoviales van a presentar esas bursas. También vamos a encontrar el tendón. Bueno, el tendón puede ser la parte final del músculo, la parte donde se inserta un hueso. Y ese tendón pues está recubierto por una vaina sinovial. Entonces cuando se inflama ese tendón se conoce como una tendinitis. Y encontramos también la membrana sinovial. Esa membrana sinovial pues es donde vamos a encontrar el líquido sinovial y también cuando se inflama pues se conoce como una sinovitis. Se inflama esa bursa. A veces se puede romper y se puede salir ese líquido. Por eso es que la rodilla o el hombro o el codo se hincha. Después ustedes pueden ver que se inflama bastante. Lo mismo pasa con las personas que sufren de artritis reumatoidea. Entonces, ustedes pueden ver que las falanges también producen ese proceso de degeneramiento, porque también vamos a encontrar estos anexos articulares, porque son articulaciones de origen sinovial. La almohadilla de grasa, pues también va a estar presente en todas este tipo de articulaciones, y el disco articular. Y en el caso de la rodilla, pues vamos a encontrar meniscos. Solamente en la rodilla es donde encontramos meniscos. Acá es el cuadrito, el resumen que yo les hice a ustedes para que lo puedan estudiar. Entonces encontramos la articulación, en este caso la enartrosis, la anatomía, que es esferas, el movimiento, pues son todos los movimientos, flexión, extensión, rotación interna, externa, movimientos de abducción, aducción, y la combinación de todos estos movimientos me genera la circunducción. Y la circunducción pues se me va a dar en todos los ejes y todos los planos. Y los movimientos de flexión y de extensión, pues el eje va a ser transversal con un plano sagital. Y los movimientos de rotación interna y externa es un eje vertical con un plano horizontal. Y los movimientos de abducción y aducción van a estar en un eje antero-posterior con un plano frontal. Las articulaciones trocleares, la anatomía, pues son poleas. Y los movimientos que me va a realizar esta articulación solo son movimientos de flexión y de extensión. Entonces ya saben que los movimientos de flexión y extensión se me dan en un eje transversal con un plano sagital. Y las trocoides, que su anatomía viene siendo de cilindro. Encontramos que me hace movimientos de rotación interna y movimientos de rotación externa. Los movimientos de rotación, entonces ya sabemos que se me dan en un eje vertical con un plano horizontal. Y las telares, que son su anatomía son en silla de montar, y va a presentar dos movimientos de flexión y de extensión y movimientos de abducción y aducción. Entonces son dos planos y dos ejes. Entonces ya saben en qué plano y en qué eje se me dan esos movimientos de flexión y extensión, abducción y aducción. Las condilias, que su anatomía son elipsoideas. Estas articulaciones van a presentar movimientos de flexión, extensión y movimientos de abducción y aducción. Entonces son biaxiales, ¿no? Y la artrodia, que son articulaciones planas, igual que la enartrosis, me va a presentar movimientos en todos los planos y en todos los ejes. Pero la diferencia es que los movimientos de la artrodia, articulaciones planas, es que solo se me va a presentar deslizamientos, nada más. Bueno, hasta ahí hemos terminado ya la parte de artrología. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, es una gran